Un general condecorado del ejército de E.U., Michael Johnson, fue detenido y humillado en plena calle como si sus años de servicio no valieran nada. El oficial David Miller, cegado por prejuicios y exceso de autoridad, convirtió una parada rutinaria en un acto de desprecio, pero el destino tenía preparado un giro inesperado. La verdad salió a la luz y el país entero se levantó en apoyo al general. Y escuchen bien, porque el desenlace de esta historia demuestra cómo la justicia, al final, logra imponerse con fuerza. La noche en Virginia transcurría en calma. Las calles estaban casi vacías, iluminadas apenas por farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto húmedo. El general Michael Johnson conducía su vehículo con tranquilidad, pensando en la conversación que había tenido horas antes con veteranos de guerra. Hablaban de sacrificios, de recuerdos difíciles y de la importancia de la unidad. Para él, ese encuentro era una forma de devolver algo a quienes habían compartido con él los años más duros de su vida. El silencio del camino fue interrumpido de repente por un destello de luces rojas y azules que se reflejaron en el retrovisor. Michael, sorprendido, frunció el ceño y redujo la velocidad. No había cometido ninguna infracción evidente, pero la sirena breve confirmó que debía detenerse. Con un movimiento disciplinado, encendió las luces de emergencia y aparcó en un arcén solitario. Apagó el motor, respiró hondo y bajó la ventanilla, esperando la aproximación del oficial. En su interior no había temor, pero sí cierta inquietud. Sabía que una parada rutinaria podía transformarse en un momento incómodo si no se manejaba con respeto mutuo. El agente David Miller apareció en el lado izquierdo del vehículo. Era joven, de postura rígida, y sus pasos denotaban una mezcla de autoridad y desconfianza. Al llegar, se inclinó hacia la ventanilla y pidió, con voz seca y sin cortesía, la licencia y la identificación. Michael respondió con calma. Sacó su cartera. Entregó su licencia de conducir y, junto a ella, su tarjeta militar que acreditaba su rango de general. Lo hizo con naturalidad, convencido de que eso despejaría cualquier duda. El silencio que siguió fue extraño. Miller observó los documentos con detenimiento, pero en lugar de asentir o agradecer, frunció el ceño. Sus labios se curvaron en una mueca apenas perceptible, y sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y recelo. Finalmente, habló con un tono que sonó más a acusación que a constatación. Aquello no podía ser verdad. Las palabras cayeron pesadas, como un golpe invisible. Michael lo miró fijamente, intentando mantener la serenidad que había aprendido en años de servicio. Explicó quién era. Mencionó su unidad, incluso nombró bases en las que había estado destinado. Pero sus frases parecían chocar contra un muro impenetrable. El ambiente cambió por completo. El aire frío de la noche se volvió sofocante, cargado de tensión. Michael, que había enfrentado situaciones extremas en el extranjero, jamás pensó que en una calle tranquila de su país experimentaría un pulso acelerado tan similar al de un campo de batalla. Y sin embargo, en aquel instante comprendió que esa parada no sería un episodio rutinario, sino el comienzo de algo mucho más profundo y doloroso. El aire de la noche parecía haberse vuelto más denso. Michael Johnson permanecía sentado al volante, intentando mantener la calma, pero el silencio del oficial resultaba inquietante. De pronto, Miller le ordenó salir del vehículo con un gesto brusco de la mano. La orden fue tan tajante que no dejaba lugar a discusión. Michael obedeció con la serenidad de un hombre acostumbrado a la disciplina. Abrió la puerta despacio, se incorporó y se colocó de pie frente al automóvil. Su porte era digno, la espalda erguida, como quien no tiene nada que esconder. Pero en los ojos del oficial no había respeto, solo una sospecha que crecía de manera injustificada. El agente revisó los documentos una vez más y negó con la cabeza, como si aquello fuese imposible. Su voz sonó dura al insinuar que la identificación era falsa. Las palabras, cargadas de desdén, cayeron como una losa sobre el general. En ese instante, la herida no era física, sino moral. Michael había pasado años representando a su país con honor, y ahora lo trataban como si fuera un impostor.
Un par de transeúntes se habían detenido a observar la escena. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar, otros miraban con incredulidad. Susurros comenzaron a llenar el aire. Algunos reconocieron al general y no daban crédito a lo que estaban presenciando, pero el oficial parecía ajeno a esas miradas, como si nada pudiera apartarlo de su sospecha. El corazón de Michael latía con fuerza, no por miedo, sino por impotencia. Había dirigido soldados en medio de situaciones límite, había visto jóvenes confiar en él para volver a casa con vida, y ahora estaba ahí, en una calle común, siendo cuestionado sin razón. Sintió un nudo en la garganta, no de fragilidad, sino de profunda tristeza. Cada segundo se hacía eterno. El oficial mantuvo su postura firme, mientras las cámaras de los testigos captaban lo que ya no era un control de rutina, sino una humillación pública. Michael respiró hondo, intentando no perder la compostura, consciente de que cualquier reacción impulsiva solo empeoraría la situación. En su interior, sin embargo, algo se quebraba. La confianza en la equidad de su nación se veía golpeada, y el eco de esa injusticia resonaba con más fuerza que cualquier ruido de sirena o grito en el campo de batalla. Era una batalla distinta, invisible, librada contra la desconfianza y la ceguera de quien debía proteger, no dañar. La mañana siguiente, la ciudad amaneció distinta. Lo que había empezado como una escena aislada en una avenida oscura, se había transformado en noticia nacional. Los videos grabados por testigos circulaban ya en redes sociales, acumulando miles de comentarios y compartidos. En esas imágenes no se veía solo a un ciudadano detenido, se veía a un general del ejército tratado con una dureza inexplicable. La reacción fue inmediata. Programas de televisión abrieron sus emisiones con aquel caso, y los periódicos digitales colocaron titulares que despertaban indignación y sorpresa. Muchos recordaban a Michael Johnson como un héroe, un hombre que había dedicado su vida a servir al país. Para la mayoría, era incomprensible que alguien con semejante trayectoria hubiera pasado por un momento de tal humillación. En las calles, grupos de personas comenzaron a organizarse. Frente a edificios públicos aparecieron carteles improvisados con mensajes de apoyo. Respeto para nuestros veteranos. La verdad no se esconde. La dignidad no se cuestiona. Lo que en la noche había sido impotencia, ahora se convertía en una ola de solidaridad. Michael, desde su casa, observaba en silencio el eco de lo ocurrido. Su teléfono no dejaba de sonar. Antiguos compañeros de servicio lo llamaban para mostrarle apoyo. Abogados ofrecían su ayuda, e incluso ciudadanos que no lo conocían personalmente le enviaban mensajes de aliento. El sentimiento de soledad que había experimentado en el arcén comenzaba a disiparse. No era una victoria aún, pero sí una señal de que la verdad tenía voz. La indignación colectiva abría paso a una esperanza firme, la de que nadie, por muy alto o bajo que se encontrara en la sociedad, debía ser tratado de manera injusta. Esa esperanza no era solo para él, sino para todos los que alguna vez habían sentido que su palabra no tenía peso frente a la autoridad. Mientras los titulares se multiplicaban y las imágenes seguían recorriendo pantallas, Michael entendió que lo sucedido ya no le pertenecía solo a él. Había pasado a ser un símbolo, un espejo en el que muchos reconocían su propia lucha silenciosa. Y en medio de esa tormenta mediática, por primera vez desde aquella noche, sintió que la justicia podía abrirse camino. La ola de indignación que había nacido en las calles y en las redes sociales no tardó en llegar a las instituciones. En cuestión de días, el nombre de Michael Johnson resonaba en todos los medios, no solo como un general condecorado, sino como el símbolo de una injusticia que había despertado la conciencia colectiva. Los videos grabados aquella noche se analizaban en programas de debate, y expertos en derecho coincidían en que lo ocurrido no podía ser ignorado. El departamento de policía, que al principio había intentado tratar el incidente como un simple malentendido, pronto se vio sobrepasado por la presión pública. La demanda de transparencia crecía con cada hora. Las llamadas a las líneas de atención ciudadana se multiplicaban, mientras en la sede principal aparecían grupos de manifestantes pacíficos que exigían explicaciones. La frase que más se escuchaba era clara: si así se trata a un general, ¿qué puede esperar un ciudadano común?
Dentro de la institución comenzó una investigación formal. Documentos, grabaciones y reportes pasados sobre la conducta del oficial David Miller salieron a la luz. Lo que se descubrió sorprendió a muchos. Había antecedentes de quejas por comportamientos poco profesionales, incidentes archivados y advertencias internas que nunca llegaron a mayores. Lo que antes parecía invisible ahora se mostraba con una claridad imposible de negar. Los superiores de Miller, presionados por la opinión pública y por figuras políticas que no podían permitirse quedar en silencio, lo apartaron temporalmente del servicio. Fue el primer golpe de realidad para el joven oficial que, hasta ese momento, había actuado convencido de que siempre saldría indemne. La noticia se difundió de inmediato, y la reacción de la gente fue unánime. Era apenas el inicio de una rendición de cuentas. Mientras tanto, Michael Johnson no buscaba venganza personal. En entrevistas concedidas con calma, hablaba más de principios que de su propia experiencia. Recordaba que la disciplina militar le había enseñado a resistir la adversidad y a mantener la cabeza erguida incluso en los peores momentos. Sus palabras no eran de odio, sino de firmeza moral. No lucho solo por mí, lucho por todos aquellos que merecen respeto. Esa postura serena, lejos de debilitar su mensaje, lo hacía aún más poderoso ante la opinión pública. La presión aumentó con el paso de los días. Organizaciones de veteranos se pronunciaron, universidades realizaron foros sobre igualdad y justicia, y congresistas exigieron resultados claros en la investigación. El caso ya no era un episodio local, sino un tema nacional. Y en cada rincón, la figura de Michael se convertía en referencia de dignidad frente a la adversidad. El oficial Miller, por el contrario, empezó a experimentar lo que nunca había imaginado: el aislamiento. Colegas que antes lo respaldaban guardaban silencio. Algunos evitaban siquiera mencionarlo en público. Los medios lo señalaban como ejemplo de lo que debía erradicarse dentro de las fuerzas de seguridad. La balanza, que antes parecía inclinada a su favor, ahora se movía con fuerza en sentido opuesto. El momento decisivo llegó cuando la comisión interna presentó sus conclusiones. Se reconoció oficialmente que el general había sido tratado de manera inaceptable, que se habían violado protocolos básicos de identificación y respeto, y que el comportamiento del oficial Miller no tenía justificación. La resolución fue clara: destitución inmediata y apertura de un proceso legal. La noticia cayó como un rayo. Para muchos fue un suspiro de alivio. Para otros, una confirmación de que la presión ciudadana podía transformar realidades. Las imágenes de aquel oficial siendo apartado del cuerpo policial recorrieron los noticieros, no como espectáculo, sino como señal de que la justicia aún podía abrirse camino. Michael, al enterarse de la decisión, no celebró con júbilo, sino con sobriedad. Sabía que nada borraría la humillación sufrida, pero comprendía que lo ocurrido tenía un alcance mayor que su experiencia personal. Con voz firme declaró ante las cámaras: la verdadera victoria no es que alguien pierda un cargo, sino que nunca más se repitan actos como este. Esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en un lema en las redes sociales y en pancartas durante manifestaciones. La justicia se había abierto paso, y con ella, la esperanza de un cambio más profundo. Pasaron las semanas y el país entero continuaba hablando del caso. Lo que al principio fue un episodio de humillación en una calle oscura terminó por convertirse en un símbolo de resistencia pacífica y de la fuerza de la verdad. Michael Johnson, lejos de encerrarse en el silencio, asumió un papel inesperado: el de portavoz de aquellos que, en distintas formas, habían sentido en su vida el peso de la desconfianza y la injusticia. Su presencia en foros públicos y entrevistas no estaba marcada por la ira, sino por una calma que impresionaba a todos. Decía que la verdadera fortaleza no se medía en los galones de un uniforme ni en los años de servicio, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando se intentaba arrebatar la dignidad. Cada palabra suya parecía encender una chispa en quienes lo escuchaban. En universidades, jóvenes estudiantes citaban su ejemplo al hablar de liderazgo y perseverancia. En academias militares, instructores mostraban su historia como una lección de carácter. Y en hogares comunes, familias enteras discutían lo ocurrido,
entendiendo que no era un problema aislado, sino una invitación a reflexionar sobre la importancia del respeto mutuo. Un día, Michael fue invitado al Congreso para compartir su experiencia. De pie frente a legisladores y cámaras, narró con serenidad lo que había vivido aquella noche, sin exageraciones ni dramatismos, solo con la verdad. Su discurso no buscaba señalar con el dedo a un individuo, sino abrir una ventana hacia un cambio más amplio. La fortaleza de una nación, dijo, se mide no solo en su poder militar, sino en la forma en que trata a cada uno de sus ciudadanos. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho compartido. Las palabras resonaron en la sala, pero también más allá, multiplicándose en titulares, programas y conversaciones cotidianas. Su voz se había convertido en un recordatorio de que el respeto es la base sobre la que se construye cualquier sociedad sólida. El oficial Miller había quedado en el pasado, reducido a un ejemplo de lo que no debía repetirse. El verdadero legado era otro, la historia de un hombre que, en lugar de dejarse vencer por la injusticia, la transformó en un mensaje de unidad. Con el tiempo, cuando la intensidad mediática comenzó a disiparse, el recuerdo de aquella noche permaneció vivo, como un símbolo. En parques, murales y centros comunitarios aparecieron frases inspiradas en Michael, recordando que incluso en los momentos de mayor dolor, pueden hacer una fuerza capaz de transformar. Y así, lo que empezó con una parada llena de tensión terminó como un eco de dignidad que se extendió por todo un país. Michael Johnson no solo recuperó su honra, sino que encendió en otros la convicción de que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre puede abrirse camino si la verdad y la firmeza se mantienen en pie.